Muy bien, buenas tardes, buenas noches a todos. Espero que me escuchen aquí con la acústica de este anfiteatro, que le llamo así porque este espacio lo crearon por primera vez los griegos, ¿no? Es decir, no tenían micrófonos tampoco, no tenían cámaras, y aún así pues se atrevían a hablar en espacios como este, delante de la gente, pues para hacer teatro, para hacer pues participaciones políticas, para debatir sobre determinados temas. Pero bueno, siempre lo hacían en un espacio pues parecido a este, o bien semicircular, es decir, en un teatro, ¿no? Este, como es de forma circular, por eso se llama anfiteatro. Y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí porque nunca había estado en un espacio como este, ni tampoco había hablado en un espacio como este, ¿no? O hablado sí, pero vamos, pero no había presentado un libro, ni les había hablado a nadie del tema que me viene hoy que vengo hoy a tratar aquí para ustedes, que es: ¿de dónde viene la justicia? Supongo que todos ustedes han dicho alguna vez en su vida: esto no es justo, esto no está bien, no me gusta, esto es contrario a todo lo que yo pienso y por eso está mal. Me imagino que todo el mundo ha dicho eso: esto no es justo, ¿no? Alguna vez, ¿no? Pero claro, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Porque, cuidado, saber de dónde viene eso tiene sentido para conocer dos cosas. En primer lugar, si esto que hacemos de separar el bien y el mal es una cosa correcta, o bien hay alguna alternativa, ahora lo veremos. Y sobre todo también es importante para saber de dónde viene el proceso judicial. Es decir, dónde se creó el proceso judicial, porque no es algo que hayamos hecho toda la vida. Solamente les diré que, a pesar de que se ha afirmado lo contrario, les puedo asegurar que en las culturas precolombinas no había jueces. Y eso no quiere decir que fueran peores, ni mucho menos. Quiere decir que resolvían sus conflictos de otra forma, y ahora se lo contaré, me parece que es bastante más adecuada que las que le trajimos los europeos, que es justamente el sistema del proceso judicial. Pero vamos a verlo, ¿no? Todo esto lo voy a decir de una forma relativamente rápida para que no se aburran demasiado con lo que les tengo que decir. Pero, ¿qué es lo primero que me planteé yo decir para, bueno, intentar averiguar de dónde venía todo esto, ¿no? Pues mira, lo primero que hice fue tratar de separarme del ser humano. Y decir, bueno, vamos a ver, no toda la vida, no siempre hemos sido seres humanos, sino que hubo una época, hace muchísimos miles de años, que éramos exactamente iguales que un antepasado común que tenemos con los chimpancés. Entonces, claro, tenía sentido estudiar el comportamiento de los chimpancés para ver si en ese comportamiento había algo que nos podría recordar a la justicia. Claro, es una idea muy loca al principio, ¿no? Porque ¿cómo vas a fijarte en un chimpancé para explicar algo tan técnico como la justicia? Y la verdad es que, ante mi sorpresa, tuve que leer muchísimo de climatología, de todos los que han estado pues desde Cuba, ¿no? Estuvo pues mucho tiempo en Gombe, en un lugar de África, observando el comportamiento de los chimpancés, viviendo entre ellos, ¿no? Y viendo pues lo que ella había recopilado y había visto pues cómo se comportaban, ¿no? Y entonces encontré cosas que, bueno, que de entrada me interesaron porque eran curiosas, pero claro, yo iba buscando lo de la justicia, ¿no? Es decir, oye, esta gente, estos chimpancés, cuando tienen un conflicto, recurren a un tercero, porque claro, eso es la justicia. Cuando tenemos un conflicto, vamos a un juez, ¿no? Los chimpancés hacen algo parecido. Y entonces, bueno, tuve que ver por qué discutían. Es decir, cuáles eran las razones por las cuales ellos tenían un conflicto, para ver si alguna de esas razones era común a nosotros. Y efectivamente me encontré que las 4 razones por las cuales discuten los chimpancés son idénticas a algunas que tenemos nosotros. Los chimpancés discuten fundamentalmente por territorio. Ustedes fíjense la cantidad de guerras que hemos hecho. Territorio. Discuten por jerarquía, es decir, cuántos reyes no se han depuesto porque había otro que quería ser el rey. Discuten también por comida, por alimento. Y discuten por sexo. También les importa. Exactamente igual que a la mayoría o casi todos ustedes, imagino. Pues bien, vistos esos motivos, entonces dices, bueno, ¿y cómo discuten? ¿Qué es lo que hacen, no? Bueno, hay veces que tienen peleas pequeñas, pero otras veces las peleas son mucho más grandes, son entre grupos de chimpancés, ¿no? Entonces hacen una especie de guerra.
realmente. Aparte, son guerras muy curiosas, porque uno, visto en parámetros humanos, diría, bueno, pues entonces un grupo se enfrenta con el otro y lo puede llegar a exterminar. Bueno, no ocurre exactamente eso. Ocurre que efectivamente un grupo se enfrenta al otro, sí. Pero cuando uno de los grupos ve que el otro va ganando, entonces los miembros del otro grupo se ponen a ayudar a los del grupo que va ganando. Es decir, son mala gente, vamos. O sea, no tienen ningún tipo de moral, no tienen ningún tipo de compromiso con su propia estirpe, pero lo hacen porque es que si no lo hacen, entonces lo que va a ocurrir es que les van a exterminar, los van a matar el otro grupo, y por eso lo hacen de esa forma. Y vuelve la paz. O sea, no piensen que esto dura décadas, ni días, esto dura a lo mejor media hora. Es decir, es muy rápido todo. Ocurre todo muy, muy rápido. Bueno, la cuestión es que dices, bueno, ¿y aquí encuentras algo que te recuerde a la justicia? Pues mira, sí. Por dos razones. La primera, los chimpancés están muy ocupados, muy preocupados por tener gente, tener miembros en el grupo. Que haya gente, incluso les dan comida a los ancianos para conservar su vida. Esto no se lo imaginaba, me imagino, ¿no? Un animal dando ahí... Lo hacen. ¿Y por qué? Porque como saben que están expuestos a estas guerras de los otros grupos, quieren aparentar tener tropa. ¿Lo entienden, no? Quieren aparentar que tienen más miembros. Y por eso conservan mucho la vida de los que pueden desaparecer. Me imagino que ya empiezan a ver cosas comunes con nosotros, ¿no? Esto de la conservación de la vida, ¿no? Es por eso, simplemente, ¿no? Y claro, y en todo eso que ves, pues claro, en todo eso ves que entre ellos, a pesar de que tienen una inteligencia muy pequeña, entre ellos hay una especie de acuerdo para vivir juntos y así protegerse de los ataques de otros chimpancés o de otros animales. Y eso nos lleva a la conclusión de que ellos forman comunidades. ¿Les suena esto también de lo de formar una comunidad? ¿Y por qué lo hacen? Pues lo hacen simplemente para defenderse de ataques externos, que es exactamente la misma razón por la que nosotros también vivimos en comunidades. Simplemente intentamos defendernos de amenazas externas y somos mucho menos vulnerables si vivimos en grupo. Es así. Pero claro, el grupo, para gestionarse, necesita unas normas. Necesita normas, ¿no? Claro, ellos tienen pocas, porque claro, no son muy capaces de ir mucho más allá de esto. Pero, aunque tienen pocas normas, luego si quieren me preguntan cuáles, son muy curiosas, ¿no? Hay algunas incluso en el aspecto sexual que son realmente interesantes. Aunque son pocas, lo que sí que es cierto es que te puedes preguntar, bueno, ¿y si alguien incumple las normas? Hay un conflicto, ¿no? Y entonces, ¿quién resuelve el conflicto? ¿Se lo pueden imaginar ustedes quién resuelve el conflicto? Porque claro, si encontramos que hay un conflicto entre dos chimpancés, por ejemplo, y hay un tercero que resuelve un conflicto, ahí tenemos la esencia de nuestra justicia. ¿Lo van siguiendo? ¿Quién es el tercero? ¿Se imaginan quién puede ser el tercero? Alguien dirá, un macho alfa. No, olvídalo. El macho alfa lo único que quiere es procrear, ya está, es lo único que le importa. No quiere otra cosa. No, no es el macho alfa, le da igual al macho alfa, no. ¿Saben quién realmente se ocupa de que se cumplan las normas del grupo? El grupo. El mismo grupo. El grupo es el que ejerce como tercero que controla los conflictos entre sus miembros. Bueno, si después de decirles esto, ustedes todavía no ven las evidentes similitudes que existen entre su comportamiento y el nuestro, verdaderamente, bueno, lo podría explicar mejor, ¿no? Pero creo que es absolutamente evidente. Dejemos ahora a los chimpancés. Ya sabemos que en un pasado muy remoto, antes de existir nosotros, ya hacían cosas parecidas a nosotros. Pasemos a nosotros, al Homo sapiens. Podría hablar de otras especies del género humano, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos nada de ellas. No sabemos absolutamente nada de ellas. Es decir, tenemos fósiles, no sabemos cómo se relacionaban, no sabemos nada, ¿no? Con lo cual no podemos hablar de ellas, pero sí que podemos suponer que debían ser parecidos a nosotros en esto de la gestión de conflictos. Pero sobre todo, hay algo muy interesante. Lo que es interesante es qué nos separa, que se lo estarán preguntando ahora, ¿no? Porque ahora me imagino que todo el mundo se siente chimpancé aquí, ¿no? O sea, porque en el fondo, pues, nos parecemos, ¿no? No, nos separan de ellos dos cosas
muy importantes. Nosotros tenemos dos cosas que ellos no tienen, y es lo que marca nuestra inteligencia. Nosotros tenemos en primer lugar lenguaje. Un lenguaje muy complejo, que me permite comunicarles a ustedes ideas y que ustedes después me hagan preguntas. Es muy complejo nuestro lenguaje. Los chimpancés se comunican por gestos, sobre todo, por gritos, pero no tienen un lenguaje articulado como el nuestro, con lo cual es imposible que describan realidades complejas. ¿De acuerdo? Y lo segundo que nosotros tenemos, y lo digo especialmente para estudiantes porque es algo que echamos mucho de menos cuando hacemos exámenes, lo que también tenemos es memoria a largo plazo. Nosotros nos acordamos de cosas pasado mucho tiempo. Ellos no. Ellos simplemente tienen un conflicto y luego se olvidan. Es decir, a lo mejor recuerdan dónde hay comida, recuerdan a lo mejor a un pariente, pero lo que son cosas complejas de dinámicas de grupo, no. Ellos, todo eso es que ni siquiera lo viven. Ni siquiera lo viven. Con lo cual, claro, nuestro mundo, evidentemente, ya es más complejo. Pero no piensen que nuestros motivos de disputa son van mucho más allá de lo de la jerarquía, el territorio, la comida y el sexo. Nosotros también tenemos esos motivos de disputa y añadimos algunos que son propios de nuestra especie. Muchas gracias. Añadimos algunos motivos de disputa que son propios de nuestra especie. Uno en el cual probablemente no habrán pensado, pero cuando les diga el porqué ya verán como sí que es bastante evidente. Un chimpancé no le importa que le maten a una cría o a él mismo o le lesionen, lo olvidan muy rápidamente, lo superan. A nosotros, en cambio, nos matan a alguien y memoria a largo plazo. De ahí tenemos ese mandamiento que está en muchas religiones, casi todas, del no matarás. Es uno de los más básicos. Es un motivo de disputa, las lesiones y el homicidio. Pero también discutimos por otra cosa, discutimos por envidia. Claro, somos capaces, como tenemos memoria a largo plazo, somos capaces de mirar a otro y decir, quiero eso que tiene él. Y lo quiero para mí, y me siento muy mal si no lo tengo. Es un sentimiento biológico, ¿eh? Es pensar que si el otro lo tiene, tú te puedes quedar sin nada y puedes morir. Esa es la base de la envidia, es muy básico, es muy estúpido, pero es verdaderamente así. Luego también discutimos por la indolencia, la flojera de los demás. Es decir, estamos en un grupo y vemos que hay uno que no hace nada. Y que nosotros le tenemos que hacer todo el trabajo, ¿no? Cosa que a veces pasa en la universidad también, ¿no? Cuando encargan el trabajo en grupo a 5 personas, ¿qué pasa? Que trabaja uno y los otros 4, pues en fin, ¿no? Ya saben ustedes cómo va, ¿no? Eso también provoca un conflicto. Y es grave, evidentemente, ¿no? Y luego también, y es lo último, discutimos por algo que no me van a creer cuando se lo diga, pero ya verán cómo enseguida lo entienden. Discutimos por nuestro honor. Porque queremos ser unos ciudadanos ejemplares. Queremos que vean en nosotros personas fiables, personas que cumplimos las normas, porque el honor solamente es un resumen de las normas que hay en nuestro grupo y nosotros somos muy decentes, somos muy honestos y cumplimos esas normas. Cuando alguien no las cumple, ya estamos. Ahí está el conflicto. Muy bien. ¿Y nosotros qué hacemos para resolverlo? Aparte de pegarnos, como los chimpancés, ¿no? Recurrimos a otras cosas. En primer lugar, la respuesta más instintiva es la venganza. Incluso la venganza está bien vista, ¿eh? En muchos grupos humanos. Se espera esa venganza. Esa es la razón por la cual todavía, a pesar de que es un sentimiento estúpido, sinceramente, cuando uno lo piensa con un poco de lógica, todavía está presente en nuestra mente. Cuando alguien nos hace algo, quieres volverte, ¿no? Bueno, llegó un día que muchas comunidades humanas vieron que lo de la venganza únicamente provocaba muertes y que al final no resolvía los problemas. Y entonces nació ahí, cuidado con los que les gusta el derecho penal, ahí nacen los castigos como forma de sustituir a la venganza, pero también viendo el comportamiento animal. Ustedes, no sé si tienen algún perro en casa o tienen algún animal o han visto algún caballo. Bueno, ¿cómo se hace el adiestramiento de animales? Se hace la doma, ¿no? Se les castiga cuando no hacen algo bien. Claro, los seres humanos observaron que ese mecanismo de pegar a alguien provocaba lo que es un reflejo condicionado. A partir de ahí el animal humilla, ¿no? Y se esperaba del ser humano que hiciera exactamente lo mismo. Esa es la base del castigo. Cuando piensas
que la base del castigo, es decir, del derecho penal, es la doma de animales, te das cuenta de que tenemos que cambiar algo, de que hay algo que no funciona, que tenemos que pensar en otras soluciones para nuestros conflictos. Pero bueno, me voy acercando ya al proceso judicial, ¿eh? Cuando falla lo de la doma, cuando falla lo del castigo, entonces, digamos que empezaron a pensar en mecanismos preventivos y volvimos a recurrir otra vez a nuestra memoria a largo plazo. Y de repente, ¿qué nace? Todos ustedes son estudiantes de Derecho, ¿verdad? ¿Qué nace? El sistema de normas, que en principio nacen como costumbres. Ese compendio que antes les he hablado del honor, ¿no? Claro, si uno sabe que la costumbre es esa y que hay que hacer eso y tal, pues oye, pues uno lo va a hacer. Muy bien, con lo cual ya tenemos un sistema de referencia, ya tenemos las costumbres. Bien, pero claro, ¿ahora cómo lo aplicamos? Bueno, procesos judiciales en la antigüedad más remota no se encuentran vestigios, la verdad que no. Fíjense ustedes que en América no había porque claro, las culturas americanas se separan de las euroasiáticas hace 12.000 años. Claro, América es una isla cultural. Cuando vinieron los conquistadores a América, era como si hubieran venido extraterrestres. Y para entenderlo, yo sobre todo cuando hablo de estos temas en Europa, les digo que piensen en el impacto que eso provocó. Y el europeo en general suele decir, bueno, tampoco fue para tanto, y oye, y les dimos nuestra cultura y el idioma y tal. Es decir, tiende un poco a no darle tanta importancia a esto. Y entonces les digo, mira, imagínate que hubiera sido al revés. Imagínate que el imperio inca construye unas naves con las cuales llega a Europa y nos conquista. Y nos impone su sistema de gobierno, su lengua. O sea, ahora yo mismo estaría hablando en quechua, probablemente. ¿No? ¿Se imaginan el impacto que hubiera provocado en Europa tener una cultura sin jueces? Una cultura que sencillamente hacía lo que les voy a explicar ahora. Los seres humanos, para resolver conflictos, a lo que recurríamos sobre todo era a mediaciones. Es decir, había un conflicto, mediaciones, la mediación, ya saben lo que es. Había un conflicto y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues se escoge a los dos y bueno, ¿aquí qué ha pasado? Entonces el grupo pues empieza a hablar con uno, empieza a hablar con otro, habla uno, habla el otro, empiezan a surgir los testigos, yo vi lo que pasó, ese es el origen de la prueba testifical, fíjense, en la mediación, yo vi lo que pasó y tal, y entonces el grupo pues consideraba aquello y tal, ¿no? Pero bueno, eso es una mediación, ¿no? Luego de este paso intermedio de la mediación, llegamos ya a la antesala del proceso judicial, que es lo que yo he llamado el proceso asambleario. Es decir, imagínense que ahora mismo tenemos un problema entre alguno de todos los que ustedes están aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos lo mismo que les he dicho antes con los chimpancés. Recurrimos al grupo para que el grupo valore a ver quién tiene razón, a ver quién no, a ver quién parece que miente, a ver quién no. O sea, un poco lo que le pedimos a los jueces, ¿no? Cuando sabemos que les estamos pidiendo un imposible. ¿Ustedes creen que un juez realmente puede mirar a la cara de alguien y saber si miente o no miente? No, es imposible. No se puede. Pero, claro, en la época que ocurría, en la época estaban llenos de prejuicios, igual que ahora, ¿no? Y entonces, claro, cuando veían hablar a uno, pues, este se ha expresado bien, ¿no? Este parece que habla bien, ¿no? Ese es el origen de la confianza que tenemos todavía por esa figura del juez que interpreta aquello, ¿no? Bueno, esos son los procesos asamblearios que, por cierto, son los que más se pueden ver entre las culturas indígenas americanas. Se ven todavía, muchísimos además. Pero hubo un lugar en el mundo, y que hasta ahora solamente podemos decir que pudo ser Egipto o pudo ser Sumeria, es decir, la antigua Babilonia, lo que actualmente es Irak, en el cual surge lo que yo he llamado la cultura del juez único. Es decir, deciden que el proceso no lo haga ya todo el grupo, sino que a todo el grupo le represente alguien legitimado para hacerlo. Eso se lo inventan los egipcios. ¿Y de dónde concede la legitimación? Ustedes dirán, bueno, me imagino que se pusieron a votar, ¿no? Y entonces dijeron, mira, este que parece inteligente. No. Es mucho más profundo todavía. Fíjense. Todos sabemos que en nuestros estados hay valores fundacionales, ¿no? La democracia, la libertad, la unidad. Bueno, en Egipto, lo crean o no, el valor fundacional del Estado era la justicia. La justicia. Es decir,
Ellos creían que el único mecanismo de buen gobierno era resolver los conflictos de los ciudadanos. Es decir, que si ellos conseguían resolver los conflictos de los ciudadanos, tendrían un buen gobierno. Oye, no les fue mal. Empezaron a existir en el año 3000, 3500 antes de Cristo y su imperio se acaba en el año 0 prácticamente. Es decir, aquello les duró bastante y les funcionó bien, ¿no? Y ellos crean esa idea de justicia. ¿Y cómo lo hacen para que la gente se lo crea? Pues bueno, lo más sencillo. Recurren a la religión. Crean una diosa de la justicia, a la que llaman Maat. Es una diosa que parece una India Sius, ¿no? O sea, tiene ahí una cinta y una pluma y bueno. Esa diosa Maat, lo que teóricamente hacía, según la religión egipcia, era la protagonista del juicio final, que es lo que le copia el cristianismo a la religión egipcia, por cierto. Y ahí lo que hacían era un juicio en el cual se ponía en una balanza el corazón del difunto y en la otra la pluma de Maat. Claro, la pluma no pesa, ¿no? Y si el corazón está puro, decían ellos, no, el corazón tampoco pesa, ¿no? Por tanto, lo que hacían era ir interrogando al difunto, prueba testifical, ¿no? Ir interrogando al difunto, interrogatorio, ir interrogando al difunto, y entonces, si el corazón no aumentaba de peso, la persona era inocente y alcanzaba la salvación eterna. Y puedes decir, bueno, ¿y cómo es que aumentaba de peso? Bueno, porque ellos, digamos que la misma palabra que utilizaban para decir justicia, también la utilizaban para decir verdad. Y claro, ¿qué pasa cuando uno miente y se siente mal? ¿Qué pasa en su corazón? Pum, pum, pum. Claro. Entonces, me imagino que intuitivamente pensaban que el corazón crecía de tamaño y de ahí la cosa, ¿no? Bueno, esta fue la historia. Entonces, claro, los primeros jueces eran sacerdotes, eran intérpretes de la voluntad de Maat, eran delegados del faraón, era el máximo intérprete de la voluntad de Maat. Que ustedes pueden decir, bueno, es la primera vez en mi vida que oigo hablar de Maat. No, no es la primera vez, porque Maat fue una diosa adoptada por el panteón griego y la llamaron Temis, que a alguno ya le sonará Temis. Pero es que Temis es la misma diosa adoptada por el panteón romano que le llamaron, ¿saben cómo? Justitia, justicia. ¿Lo ven, no? Ahí está todo relacionado, naturalmente, ¿no? Bueno, y ahí vemos cómo efectivamente los egipcios hacen ya procesos judiciales. Hay un cuento, o sea, ¿por qué eso lo sabemos? Pues miren, hay un cuento de hace 4.500 años, que lo podemos leer todavía. Es el cuento del campesino elocuente. No les voy a contar el cuento entero, salvo que me lo pidan, pero básicamente consiste en que a una persona le roban, ¿no? Le roban además con estafa, engañándole y tal, ¿no? Y esa persona va a pedir justicia a un juez. Insisto, hace 4.500 años, va a pedir justicia a un juez. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el juez se da cuenta que ese campesino hablaba muy bien. Y entonces dice, hombre, como habla tan bien, mira, es como escuchar música, ¿no? Mira, quiero que lo haga más veces, con lo cual no le voy a hacer justicia hoy, ¿no? Oye, mira, vuelve mañana y vuelve otra vez a hablarme, pensando que de esa forma pues tendría el tipo allí, pues hablando y hablando y hablando, pues como así fue efectivamente, ¿no? Porque lo que quería era llevarlo ante el faraón para que el faraón se divirtiera también con aquellos discursos. ¿Lo entienden, no? O sea, bueno, el juez era un auténtico indeseable, vamos, o sea, una mala gente, ¿no? Porque imagínate, ¿no? El pobre hombre le habían robado, lo habían apaleado, estaba pidiendo justicia y habla, que me diviertes, ¿no? O sea, claro, esto no... Bueno, ese es el cuento. Pero fíjense, un cuento dirigido a la población en general que está basado en un proceso judicial y que habla, por cierto, del derecho de defensa. Es la primera referencia histórica al derecho de defensa. Esto es relevantísimo, realmente, ¿no? Pero tenemos más vestigios. Hay uno de hace menos tiempo, 3.000 años aproximadamente, que es un escriba, que podía ser abogado perfectamente, que el tipo se hace grabar en su tumba el proceso de su vida. Dentro. Y por eso sabemos cuáles eran las fases del proceso egipcio. Que son fases que básicamente eran, no sé si han hecho ustedes derecho procesal o no, pero esas fases eran que venía alguien, que es el que creía que le habían hecho el daño,
y presentaba sus alegaciones, ¿no? Decía, mira, pues me han hecho esto. Y entonces, ¿qué ocurría? Le daban traslado de eso que había dicho al otro, al oponente. Ahí intervenía el juez para cerciorarse de que los dos tenían prueba y luego pasaban el caso ante el órgano que debía juzgarlo. ¿Esto qué es? Pues si lo han detectado, es exactamente lo mismo que actualmente hacemos en un proceso civil de nuestros días. Demanda, contestación, audiencia preliminar, juicio, sentencia. Es lo mismo. Y pueden decir, y bueno, ¿y cómo este milagro de que haya llegado hasta nosotros? Muy sencillo. Los egipcios eran una civilización muy importante e influyeron a los griegos. Los griegos influyeron a los romanos, y esto sí que lo sabemos con total certeza, y lo reconocían los romanos. Y los romanos son los amos, son el origen de toda nuestra cultura. De hecho, si ustedes lo han detectado, yo ahora mismo estoy hablando latín. Latín mal hablado, pero lo que hablo es latín. Y lo que hablan ustedes también es latín mal hablado. Hablamos la lengua de los romanos y les puedo asegurar que nuestra vida se parece muchísimo a la de los romanos. Eso, si van algún día a Italia y van a ver las ruinas en Pompeya, por ejemplo, verán que esas casas se parecen muchísimo a las nuestras. Es nuestra cultura, realmente, ¿no? Más allá de otras influencias culturales. Bueno, y con esto prácticamente concluyo. Las conclusiones que yo les expongo aquí me han llevado, pues, una investigación muy amplia. Me han llevado, pues, a leer mucho, a escribir un libro, a tratar de condensarlo y a llegar a una conclusión que es con la que voy a acabar. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Claro, me he dado cuenta que dependiendo de la comunidad humana, lo que se considera que está bien o se considera que está mal es distinto. Hay cosas que están mal vistas o bien vistas dependiendo de qué comunidad humana o qué país pues estés considerando. Por ejemplo, no lo sé, aquí está pues muy mal vista, por ejemplo, no lo sé, una infidelidad, ¿no? Pero no está mal visto que una mujer no lleve un velo en la cabeza, ¿verdad? Y en cambio vas a Irán y ¿qué ocurre? Que la noche pasada pues apalearon a una pobre chica por no llevar velo. Y pueden decir, ¿eso está mal o está bien? Miren, una de las cosas que aprendes investigando todo este tema es que no hay nada que esté realmente mal o realmente bien, sino que eso son nociones filosóficas. En realidad, cuando decimos que algo está bien, es porque se aproxima a nuestros valores culturales. Y cuando decimos que está mal es porque se aleja de nuestros valores culturales, de forma y manera que la justicia no es absoluta. La justicia solamente es como un recipiente, es como un vaso en el cual cada comunidad echa dentro lo que quiere. Y a partir de ahí hay cosas que están bien vistas y cosas que están mal vistas, pero no hay valores universales, ni mucho menos, ¿no? Claro, si ustedes me preguntan a mí, pues claro, evidentemente yo defiendo mis valores, en los que creo, y por eso me parece una salvajada lo que le han hecho a esa chica y otras muchas cosas que hacen, ¿no? Pero en otra cultura podría estar mal visto. Ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, pero nuestra cultura en realidad ¿en qué se basa? Mire, nuestra cultura se basa sobre todo en la equidad, en la igualdad entre todos, ¿no? En este momento, ¿no? Que todo el mundo tenga más o menos lo mismo y tal, como lo que les decía antes de los chimpancés, ¿no? Que todo el mundo permanezca vivo, ¿no? Pero piensen que no siempre ha sido así. Durante siglos y siglos vivimos con algo llamado nobleza, que eran los superiores de la sociedad y el resto éramos siervos, éramos como esclavos. Y eso era tolerado por los esclavos, que tú te pones a pensarlo y dices, pero bueno, pero si eran muchos más, o sea, ¿cómo es posible que no salieran y acabaran con todos, ¿no? Con todos los nobles. Bueno, en Francia lo hicieron, ¿no? Finalmente, pero claro, muchos siglos después. Bueno, ¿por qué? Pues simplemente porque consideraban que habían nacido en un determinado estrato social y que no tenía sentido que lucharan por pertenecer a otro estrato. ¿Y esto es justo? Para ellos sí. ¿Está bien? Para mí no, pero para ellos sí. ¿Lo entienden?
Piénsenlo sobre todo siempre que, a partir de ahora, se atrevan a juzgar como buena o mala la conducta de alguien. Yo cada vez me atrevo menos. Cada vez soy más prudente en este sentido, ¿no? Porque al final sé que lo único que hago cuando le digo a alguien que algo está bien o está mal es defender los valores de mi comunidad. Y es posible que los valores de mi comunidad no sean correctos. O no conocer a nadie que salen de su comunidad precisamente porque no soportan vivir ahí. Claro, yo mismo, si hubiera nacido en Irán, ya me habría ido. Justamente por eso. En fin, piénsenlo y, en definitiva, pues intenten ser humildes y modestos, insisto, cuando valoran el comportamiento de los demás. No porque haya que perdonar ni nada, que todo eso está muy bien, ¿no? Sino porque lo que está bien visto y está mal visto cambia con una facilidad en los grupos de una forma increíble, en las épocas, y no se sabe por qué, ¿no? Pero cambia. Y lo que hoy es una cosa perfecta, mañana puede ser una cosa terrible y al revés, ¿no? En fin, espero haberles clarificado algo y en definitiva, pues no haberles aburrido demasiado. Muchísimas gracias por su atención.